Como alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche, de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Unidad de Aprendizaje y Comunicación Oral, de para el maestro Elvin del Carmen Medina Barbosa, el día de hoy vamos a presentarles el tema de la oratoria, un tema que nos compete a todos como alumnos de esta carrera. Somos el equipo 1 y estamos integrados por un servidor, Cristian Reyes Carrazo, Agustín Scholl, Sheila Verdejo, Elsie Silva, Ángel Guzmán, Kelvin Cervera y Gonzalo Avilés. Vamos a darle un contexto preliminar para entender lo que es la oratoria. Vamos con esta pequeña introducción. ¿Qué es la oratoria? La mayoría de las definiciones acuerdan en que se refiere al arte de hablar con elocuencia y con elegancia. El arte es aquel elemento que busca la estética en cualquier parte humana, es decir, en ámbitos de oratoria vamos a buscar esa estética que busca en la comunicación oral. Es saber expresar en el momento justo y de la forma correcta el mensaje que queremos transmitir. La comunicación oral es parte fundamental del ser humano. De hecho, somos los únicos que podemos saber comunicar y debemos de a través de herramientas bien estructuradas saber buscar la atención del público y buscar nuestros objetivos fundamentales, que son persuadir y transmitir información. Hay 4 finalidades que tiene la oratoria. La primera es la de persuasión o persuadir. Es la capacidad que tenemos para poder convencer a quien nos escuche a través de nuestras palabras. La segunda es la de enseñar. Es la capacidad que tenemos de transmitir conocimientos y aprendizajes hacia nuestro público, hacia los demás, de manera que acepten esa información y que busquen un aprendizaje continuo. La tercera es la de conmover. Este elemento se refiere más que nada a la parte más humana del individuo. Es la parte que apela a las emociones, a los sentimientos y a lo que realmente puede tener un ser humano en lo más profundo de su ser. La cuarta es la agradar. La de agradar es la parte estética, esa parte de la que hablé, la bonita, la parte que busca realmente esa transmisión de algo estético, de algo que realmente sea bello para conmover al individuo o al público. Vamos a hablar sobre un elemento fundamental que yo pienso, en mi opinión, que es la médula espinal de la oratoria. Es la elocuencia. La elocuencia es más que nada la capacidad de comprender, ordenar el lenguaje y expresarse en público de forma fluida, elegante y persuasiva, de manera que tratemos de eludir al público. Es la habilidad de hablar con fluidez para poder lograr conmover y convencer. Les voy a exponer unas técnicas de oratoria que nos pueden funcionar en la vida cotidiana para poder lograr esos objetivos de los que hablamos, que es lo de persuadir y convencer. Vamos a ver primero el dominio de la información. Dominio de la información no es más que nada que saber entender la información, saber de lo que estamos hablando, lo que le queremos transmitir al público. Conocer la audiencia es saber de quién está estructurado nuestro público, hacia dónde queremos llegar. Esta técnica es para buscar formas de llegar eficaz y eficientemente a nuestra audiencia. La tercera es practicar la confianza. La confianza es un elemento fundamental para la oratoria. Es saber creer y darte en ti mismo que realmente sabes de lo que estás hablando. Es una facultad y personalidad del ser humano y tenemos muchos ejercicios para practicar la confianza. Hablar con tus familiares, hablar frente al espejo. Esto va a generar confianza para que puedas hablar frente a un público en general. La cuarta, apelar al tú y apropiarse del público. Es hacer partícipe al público, envolverse con él. De manera que el público sienta que lo que realmente tú estás es parte de él, es estructurado por él. De esa manera va a tener una personificación y va a agarrar un protagonismo que es necesario y fundamental para la oratoria. La quinta, practicar el lenguaje corporal. Desde la postura, tus gestos, la forma en que miras, es el 50% de la oratoria. Es la praxis de lo que estamos hablando. La sexta, identificar voz, ritmo, tonos e intensidades. Es el otro 50%. Es la parte de la comunicación oral. La parte del lenguaje que identifica que no es lo mismo hablar así que hablar así. De manera elegante y elocuente que realmente busque la forma en la que estás tú queriendo transmitir. La séptima,
usar conceptos principales y utilizar lenguaje simple. Es no envolverse tanto en tecnicismos, es simplificar lo que queremos transmitirle al público para que de cierta manera, con cierta humildad, podamos entender lo que realmente queremos transmitir. Y la octava, inicia ya. Esta técnica es fundamental. Aprender desde ahora lo que realmente quieres por meta y por objetivo, que es desarrollar el aprendizaje de la oratoria. Y no es más que una habilidad propia del ser humano, y podemos trabajar en ella. Les dejo con mis compañeras que nos hablarán de las características de la oratoria. Como mencionó mi compañera anteriormente, nosotros vamos a hablar sobre las características. Como primera característica tenemos el inicio atractivo. Para llamar la atención de nuestro público tenemos que comenzar con una frase célebre. Como segunda característica tenemos el planteamiento original. Uno de los errores más frecuentes que cometemos es darle protagonismo a las diapositivas. Como tercera característica tenemos el desarrollo fluido. Resulta tedioso escuchar la charla de un orador cuando es memorizado. Y como cuarta característica tenemos interacción con el receptor. Pedir la opinión a algunas personas para introducir referencias y hacerlas que participen. Otras características de la oratoria es ser coherentes con el lenguaje corporal. La manera de trabajar del lenguaje corporal se centra en las ideas principales. Esto se debe a que si realmente te sientes seguro con lo que vas a decir, tus movimientos te seguirán de forma natural. Por lo que se recomienda practicar aspectos del lenguaje no verbal, como lo son el volumen, la moderación de la voz, las expresiones faciales y la posición corporal. Así como también tenemos los discursos personalizados según la audiencia. Esto se debe a que no todos los discursos son iguales. Un discurso de entrega de premios no es lo mismo a una conferencia universitaria, ya que realmente tenemos que saber lo que los oyentes quieren que sepan y el interés hacia el tema. Y como última finalidad, última característica, tenemos el incluir un propósito o llamada de acción. Esto es el desarrollo de las habilidades comunicativas, que tienen como definición una idea clave, con el fin pues de buscar el título a un mensaje que realmente quieres que al finalizar tu tema o discurso recuerden todos. De ahí pasamos como el punto número 3, las cuales son las cualidades de un orador. Pasamos con la siguiente 8 puntos y primordialmente son características, más que nada, como el número 1 son las claridad. La claridad es preciso el saber qué decir y cómo vas a decir. Para tener una claridad, ciertamente, pero un orador necesitas estudiar o aprender sobre el tema que vas a decir. Siguientemente tenemos el tema de la cual es la sencillez, lenguaje sencillo. Claramente, hablando de un lenguaje sencillo, no quiere decir que tú como persona dejes de ser lo que eres. Tienes que expresar de cierta manera con claridad sobre lo que vas a decir. Pasamos al tema siguiente, la cual es la concisión. No irse mucho por las ramas del tema. El tema muchas veces tiene diferentes ramas o diferentes expresiones las cuales explicarse, las cuales no deberías desviarte del tema. Siguiente tema, las cuales son las coherencias. Las coherencias, desviar el tema de con otro. No por eso quiere decir que si tú estás hablando de política, termines hablando de medicina. Simplemente tienes que tener un desarrollo, un inicio o un cierre diferentemente a tu tema. De ahí pasamos a la siguiente, que es fluidez. La fluidez es la facilidad de expresar las palabras o frases. Tú como expositor tienes que empezar con claridad. Como anteriormente había dicho, tienes que empezar con una charla o tal vez una fluidez específicamente clara. De ahí pasamos al siguiente tema, que es naturalidad, ser tú mismo. No porque tú no... Tratar de ser tú mismo, no porque tú quieras aparentar ser lo que tú no eres. Siempre tienes que hablar con claridad, con fluidez y específicamente con sencillez. Elegancia, emitir, expresar. Simplemente tienes que expresar tú como persona, tratar de ser tú mismo. Expresar claramente tiene que ser como tú, expresivamente, con elegancia. Exactamente, de ahí pasamos al impacto como tema, como último, específicamente no menos importante,
forma de transmitir dicha información. De esa información se basa de ciertas maneras con diferentes características, las cuales está como imagen atractiva. Tú como expositor simplemente tienes que tener una imagen atractiva, no vas a ir en short, no vas a ir en sport o unos jeans, simplemente tienes que ir atractivamente al borde de tu tema. De ahí pasamos a agradable tono de voz. Siempre tienes que tener un tono de voz adecuado, neutro, no tienes que ir ni tan rápido ni tan lento. Si vas muy rápido, el entendedor no va a entender de cierta manera qué es lo que quieres explicar, o si vas muy lento, se va a aburrir. Bueno, de ahí pasamos a información actualizada y útil. En información actualizada y útil quiere decir que simplemente tienes que estudiar o repasar de cierta manera tu tema. No vas a venir a decir un tema el cual ya sea ambiguo o ya sea pasado. De ahí pasamos a argumentos lógicos y claros. Como les comentaba, no vas a exponer sobre un tema el cual no tienes ni idea de lo que vas a decir. Y de cierta manera, y como último y no menos importante, como repito, el sentido de humor. Siempre claro, simplemente tienes que tener un sentido de humor claro. Tienes que decir de cierta manera o ser sociable con tu auditorio. De ahí pasamos al siguiente tema, el cual es discurso. Buenas tardes, yo voy a dar el tema de discurso. Ok, ¿qué es un discurso? El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo que se presenta bajo manifestaciones diversas. Pues en este es la forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje al receptor, en la cual se utiliza un código que usualmente es el lenguaje. Esto a través del canal, en la cual puede ser oral o escrito. Ok, pues el discurso se divide en dos: discurso indirecto y discurso directo. El discurso indirecto nos fijamos mayormente en tercera persona, en lo cual aquí damos un ejemplo que es el que donde nos dice: él dice que quiere jugar a la orilla del río, y hay otro que dice: él dijo que quiere jugar a la orilla del río, en lo cual significa a otras personas, como la mencioné hace ratito, se va dirigido a una tercera persona. A comparación del directo, es que se refiere a nosotros mismos, a mí mismo, que aquí pongo el ejemplo como que yo quiero jugar a la orilla del río, o Mateo quiere jugar a la orilla del río. Como vemos aquí hay una cierta diferencia, ¿no? Pues el directo se refiere mayormente a nosotros. Bueno, continuando, conociendo ya sobre lo que es el discurso, procederemos a hablar, mi compañero Kevin y yo, acerca del discurso político. Perfecto. El discurso político no es más que el acto ejecutivo con el propósito de establecer una posición sobre un tema público e influir ideológicamente en la audiencia y opinar con respecto a un problema que afecta los intereses de una comunidad. En pocas palabras, el discurso político es un medio de comunicación pública que transmite información de interés general y que esta a su vez se vuelve de carácter público, ¿sí? Pero para esto hay que saber hablar hacia el público, ¿no? Porque esto es una parte responsable en el ámbito de la política, ¿sí? Ya que representa el discurso político la traducción de un determinado texto político en un discurso que será dado en vivo y a todo color, ¿sí? Pero hay que cuidar las palabras y prestar atención a nuestros errores, ya que este discurso es un arma eficaz y un medio efectivo para alcanzar las metas y objetivos que tengamos a alcanzar. Bueno, para proseguir vendrían siendo las características del discurso, las cuales vienen siendo que este discurso se trata sobre persuadir, lo cual vendría siendo persuadir a las personas que están indecisas. Otra de las características vendrían siendo que un discurso es de carácter estratégico, ya que este se basa por medio de propósitos, medios y antagonistas. Un discurso igual manifiesta propiedades performistas, ya que no solo se limita a transmitir información,
Aparte, el discurso político tiene una base esencialmente polémica, ya que esta es basa a través de que busca una polémica para construir sobre su adversario, al igual que el discurso político está lógicamente armado por medio de tesis, argumentaciones o pruebas. A continuación sigue mi compañero Luciano. Gracias, compañero. Bueno, pero para poder consolidar un excelente discurso, es necesario que el personaje político o el servidor público tenga conocimiento de este. Entonces es necesario que se apoye de un experto en el tema, al que llamaremos el redactor de discursos. Esta persona especializada se encargará de escribir los textos de los discursos públicos oficiales de los personajes políticos. Es decir, el discurso, aquella persona se asegura de la interpretación adecuada de dicho discurso, ¿sí? Y para esto, el proceso de preparación de un buen discurso político consta de las siguientes fases, que son 3. Consensuar el texto escrito. La segunda, que sería realizar las correcciones necesarias, que son supervisadas por el redactor de discursos. Y por último, poner los acentos necesarios, que tenga el sentido adecuado para que pueda ser entendible hacia nuestro público, ¿no? En pocas palabras, se busca generar con este discurso recuerdos agradables hacia el público y que este discurso sea recordado memorablemente en el futuro. Ok, para continuar seguiríamos con los elementos del discurso, los cuales son 6, que empezamos con el emisor, el cual es el que transmite el discurso hacia los receptores. Los receptores muy bien los conocemos, que vendría siendo el público hacia el cual se dirige el mensaje. El mensaje son los temas a tratar, los cuales siempre van a venir por un medio de un canal comunicativo, el cual podría ser algún lugar, o ya sea muy bien de que puede ser transmitido mediante una conferencia o alguna plataforma digital. Y de ahí viene el contexto político, que viene siendo la situación sobre la cual se maneja esto, que ya podría ser sobre una situación ambiental, una situación económica o etcétera. Y a continuación les presentaré algunos ejemplos de discursos políticos, los cuales el primero es un discurso del presidente estadounidense Barack Obama, y el otro es del presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. I believe we can seize this future together, because we are not as divided as our politics suggests. We're not as cynical as the pundits believe. We are greater than the sum of our individual ambitions, and we remain more than a collection of red states and blue states. We are and forever will be the United States of America. And together, with your help and God's grace, we will continue our journey forward and remind the world just why it is that we live in the greatest nation on earth. Thank you, America. God bless you. God bless these United States. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero particularmente agradecer al presidente ejecutivo de PRISA, Juan Luis Cebrián, esta muy honrosa oportunidad de estar frente a empresarios, tanto de España, y a una delegación empresarial que viene de México en el marco de esta visita de Estado que hoy estamos realizando a España. Y hoy, en este espacio al que me han convidado, quiero agradecer esta oportunidad que me permite compartirles lo que en México
ha venido ocurriendo en los últimos 18 meses. México, hay que decirlo, es un país democrático. Es un país que día a día viene consolidando su democracia. México es la segunda economía más grande de América Latina y es la 14ª a nivel mundial. Somos un país que invariablemente promueve la apertura al mundo y el libre comercio. Y ello nos ha permitido firmar 10 acuerdos de libre comercio que nos dan acceso a 45 países y a un mercado consumidor de más de 1.140 millones de consumidores. Somos un país que como destino turístico es uno de los más importantes del mundo. Ocupamos por el número de turistas que visitan nuestro país el 15º lugar. México es un país que está comprometido con el Estado de Derecho. Ya hablaremos de las reformas que se han impulsado precisamente para asegurar esta condición, para generar certidumbre jurídica y sobre todo que esto dé a México condiciones de mayor competitividad y de ser un destino confiable a las inversiones que desean ser productivas y generar empleo en nuestro país. Recientemente presentamos un programa nacional de infraestructura en donde se prevé una inversión que en equivalente a euros será del orden de 440,000 millones de euros a realizarse de aquí al 2018 en 6 sectores importantes. México es un país que está en transformación. Lo que Juan Luis Cebrián ha referido hace un momento sobre este momento que vive México, sin duda lo es, porque México se ha decidido a hacer cambios estructurales. México ha resuelto hacer un cambio en todo aquello que le permita crecer económicamente hacia los años por venir. Las reformas que en 18 meses se han alcanzado prácticamente van a 3 pilares fundamentales para el desarrollo político, económico y social de nuestro país. 1, para elevar la competitividad de nuestro país. 2, para fortalecer nuestro régimen institucional democrático. Y 3, para ampliar los derechos sociales en nuestro país. Y que sin duda dan otra plataforma, una condición diferente para que hacia los próximos años México pueda tener un mayor desarrollo social, generar condiciones de mayor bienestar para todas las familias mexicanas y hacer de México un destino confiable para inversiones productivas que generen empleo en nuestro país. En conclusión, la oratoria es una herramienta fundamental para que nosotros podamos utilizar de manera adecuada la comunicación y la expresión oral. Es necesaria y es adecuada en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que hablamos con nuestros familiares hasta que incluso exponemos un tema de materia académica. Nosotros utilizamos la oratoria a diario y es importante que aprendamos a desarrollarla, a conocer los elementos que cualifican este arte de hablar con elocuencia. Las referencias utilizadas durante esta exposición fueron las siguientes.